En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Para el académico John Ackerman, de innegable filiación política morenista, se promueve al interior de este partido una obediencia ciega a la dirigencia nacional de Mario Delgado como presidente y Citlali Hernández como secretaria general, quienes lograron extender por 2 años más sus cargos durante la realización del Congreso Nacional de Morena. Decía el escritor y diplomático mexicano Marco Antonio Almazán, que a veces la política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa o debiera importarle. Pues le hacemos caso. Esta noche nos metemos en el tema para ponerlo en contexto. ¿Qué está pasando al interior de Morena? El partido que sin la figura de Andrés Manuel López Obrador, según algunos, tiene sin duda un futuro incierto. ¿O no es así? ¿Y acaso Morena brilla por sí mismo de cara al futuro sin la luz del político tabasqueño? ¿Es Morena un partido genuinamente democrático? Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en La Octava, y el día de hoy para tratar pues este tema que ya le hemos presentado en la introducción en torno a Morena, este partido político que en muy poco tiempo se convirtió pues en el partido en el poder, que algunos discuten es partido, es un movimiento, es un partido que puede sobrevivir únicamente por la luz que irradia su fundador, el actual presidente de la República, o es un partido que tiene la madurez como para sostenerse por sí mismo. El caso está que recientemente hubo un congreso de Morena y hay una serie de cuestionamientos. Entre ellos ya lo tuvimos aquí en La Octava a John Ackerman, quien estuvo exponiendo con Jesús Escobar Tobar pues sus críticas en torno a cómo se quedan en la dirigencia nacional de Morena, tanto Mario Delgado como Citlali Hernández. También tuvimos a El Fisgón con el mismo Jesús Escobar Tobar, y pues muy interesante entrarle a este tema de Morena. Este partido que busca el siguiente año, pues casa completa con 2 elecciones estatales, como serían Coahuila y sería el Estado de México, y evidentemente después ya en el 2024, buscar la reelección del candidato o la candidata de Morena. Precisamente para hablar de lo que está pasando al interior de este partido, del futuro del mismo, hoy nos acompaña aquí en el estudio de manera presencial Julio Atilano. Julio es investigador del programa universitario sobre democracia, justicia. Julián Atilano. Investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia, sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Julián, bienvenido aquí al estudio. Muchas gracias. Rubén, muchas gracias por la invitación, y definitivamente hay mucho de qué hablar sobre el tema Morena, su futuro, el presente. Oye, pues muy bien, y vamos a tener también con nosotros, o tenemos ya más bien a distancia, tenemos a Hamlet García Armaguer. Él es diputado federal por Morena. Y Hamlet, pues te doy la bienvenida y gracias por aceptar la invitación para participar en este espacio. Muy buenas noches, Rubén, para ti, para Julián, con todo el gusto de saludarte y a todo el auditorio, a sus órdenes. Pues me gustaría empezar contigo en tu calidad de diputado de Morena, con lo que recientemente ha ocurrido y las críticas sobre todo de alguien como John Ackerman, que ha venido realizando en diferentes espacios. Acabo de ver hace poquito también un debate que tuvo con Lorenzo Meyer, en fin. Y pues él dice, no me tomen como que soy un opositor, pero no me gusta lo que está ocurriendo. Dice, Morena se está moviendo por encima de las bases del partido, por lo tanto está incurriendo en cuestiones antidemocráticas, dice John Ackerman. ¿Tú qué opinas? Pues las bases hablaron en la jornada de elección primaria, diríamos, que se desarrolló
en dos facetas, en un fin de semana, un sábado y un domingo, en todas las entidades del país. Ahí todos los actores políticos relevantes, incluido John, tuvieron la oportunidad de competir en condiciones de igualdad. Creo que lamentablemente él obtuvo algo así como 70 votos, entonces no tenía un amplio respaldo ciudadano en esa jornada para convertirse en congresista nacional, que era la primera elección. De ahí salieron 3,000 congresistas nacionales, 10 por distrito en cada uno de los 300 distritos, y viajamos a la Ciudad de México a el Congreso Nacional, que se desarrolló el fin de semana pasado y en el que tuvimos pues la oportunidad ahora de votar por consejeros nacionales, 200 consejeros nacionales, 100 hombres y 100 mujeres. Y a partir de esa elección se pudo definir quiénes tenían el derecho a aspirar a las secretarías del partido, porque para ser secretario necesita ser consejero y para ser consejero necesita ser congresista nacional. Son 3 fases las que se desarrollan entonces en esta elección. Fue una elección ya en esta fase del Consejo Nacional muy pacífica, ordenada. En el arranque estuvimos cerca de 2,850 congresistas y fueron llegando otros más. Yo creo que cerramos muy cerca de los 3,000. Las votaciones en las carteras fueron casi por unanimidad, fueron arrolladoras y tuvimos casos muy ejemplares como el de, por ejemplo, Andrea Chávez, que obtuvo 450 votos para convertirse en consejera nacional. Fue la consejera más votada y con esto también llega el relevo generacional al partido, precisamente para refrescar la presencia de las bases, que no pueden ser solamente aquellos que iniciaron con el partido. Y aquí tenemos 2 vertientes. Una es precisamente las nuevas generaciones, que cuando el partido inicia, tal vez algunos de ellos ni siquiera eran mayores de edad, ni siquiera eran ciudadanos o apenas estaban involucrando en estas tareas. Y la segunda, personas que han militado en otros partidos, pero que en este momento quieren apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación. Fue un momento de apertura. A partir de este momento, ya quienes se quieran incorporar a Morena tendrán que pasar por una fase que no será sencilla, de capacitación ante el Instituto de Formación, y tendrán que desarrollar todos estos cursos, Rubén. Así es que me parece que fue un gran ejercicio. Aunque los estatutos ya permiten que pudiera haber asistido, en este caso el presidente de la República, él optó, en mi opinión, de manera correcta, optó por no asistir y dejar que funcionaran sin él. Te pregunto, Morena ya está en un punto en el cual, por ejemplo, alguna vez, ¿no?, Carlos Castillo Peraza me decía del PRD que no era un partido, que era la sombra de un caudillo, refiriéndose a Lázaro Cárdenas. ¿Tú consideras que sin la luz o la luminosidad política, cualquiera que sea o como la quiera calificar la gente de México, los mexicanos, de López Obrador, el partido se puede sostener por sí mismo o le puede ocurrir lo que al PRD? Pues las ideas trascienden al ejercicio de los cargos, las doctrinas, los postulados trascienden, y el presidente de la República ha sido muy prolífico en la generación de este cambio de ideas, de conciencia en la sociedad en distintas vertientes, y eso es lo que va a continuar, eso es lo que va a continuar cuando él termine su gestión. Vendrá una nueva candidata o candidato a la presidencia de la República. Todas las encuestas dicen que Morena está muy sólido. Dependerá también del trabajo que se haga en las entidades federativas. Tenemos ejercicios muy exitosos de gobierno a nivel local y otros que requieren sin duda ajustes también en los ayuntamientos, y el papel que hagamos también desde el poder legislativo. Yo te pongo el ejemplo de Jalisco. En 2018, Morena obtuvo solamente la victoria en 2 distritos, con el presidente de la República en la boleta. Ya con el presidente de la República en gestión, que es igual o más importante, pero no en la boleta, ganamos 7 distritos federales de 20. Hay una tendencia de crecimiento. Ganamos al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Tonalá y Zapotlanejo en la zona metropolitana. Yo te hablo desde la realidad que conozco de mi entidad federativa. Hay proyecto a futuro para dar continuidad a los postulados del presidente de la República con un nuevo presidente de la República, Rubén. Deja de pasar con Julián Atilano, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Tú cómo ves lo que nos plantea Hamlet, y en el contexto de las discusiones que se han dado recientemente, una de ellas protagonizada de manera muy fuerte por John Ackerman? Bueno, respecto al evento que hubo a finales de julio, el primer evento para elegir a estos congresistas que después estuvieron participando la semana pasada, yo ahí sí difiero con el diputado. Yo estuve como observador
electoral, y lo que al menos yo observé y documenté fueron una serie de inconsistencias, Rubén, incluso en uno de los distritos, el distrito donde Berta Luján fue elegida, se estaban repartiendo papelitos con su nombre, me tocó ver, documentar, está grabado, video de acarreo. Y aquí es bien importante decir algo, Rubén, no hay que espantarnos cuando en una elección hay movilización, hay personas que incluso por cuestión de recursos no pueden llegar a la urna. Me parece importante que los partidos ayuden a hacer ese tipo de movilización. Sí. Y más en este caso donde no había urnas en todos lados, había urna por distrito. Sin embargo, lo que sí estuvo presente fue algo que no es solo el acarreo y que era el condicionamiento de voto. Identifiqué incluso una casa que comúnmente se le llama casa de mapache o mapacheo, y justo había lonas de programas sociales del gobierno en donde estaban dando estos papelitos. Entonces, sí considero que es bien importante hablar del desaseo que hubo en este ejercicio de Morena, y además que lo que vimos también, hubo excepciones, por supuesto, pero sí muchos de los personajes que llegaron al Congreso, que ganaron, fue porque están vinculados al gobierno, están en cargos públicos y eso les dota de cierta capacidad de movilización. Eso por un lado. Y respecto a las críticas que han existido, a mí sí me parece que esta idea que algunos han tenido, por ejemplo, el Fisgón, sobre decir que quien critica se vaya a hacer otro partido, sí, me parece muy preocupante, porque si vemos ni siquiera la historia de Morena, simplemente remontándonos hace 2 años, cuando estaba esta discusión sobre quién iba a dirigir la presidencia, vimos que varios personajes de los que ahora son partícipes y son parte de la alta burocracia de Morena impugnaron, criticaron. Berta Luján incluso estuvo en una tensión constante durante varios meses contra Mario Delgado. Mario Delgado impugnó ante el tribunal en contra también de ciertos posicionamientos de Berta Luján. Es decir, parecería que en su momento estaba bien hacer críticas y ahora, pues, si estás en contra, vete a hacer otro partido, cuando hay personas que estamos apoyando al movimiento, está también acreditado ese apoyo al movimiento de la 4T, pero sin lugar a dudas también yo creo que es legítimo decir, Rubén, que el partido está orientándose más a una cuestión de cierta burocracia institucional y sí está dejando a las bases. ¿O qué quiere decir? Que la mayoría de las personas que ahora son integrantes del Comité Ejecutivo Nacional estén vinculadas a gobernadores. También hay que ser honestos y mencionar la participación que van a tener ahora ciertos gobernadores en la toma de decisiones. A mí me parece preocupante ese distanciamiento con el movimiento, que sí aplaudo que haya institucionalidad, que haya un partido que se esté construyendo. Hay que ver los matices, Rubén. ¿Consideras que Morena, en este contexto que tú señalas, pues imagino que estarías en la postura crítica en el sentido de que sin Andrés Manuel López Obrador, que es el pegamento, es el aglutinador de Morena, y que las elecciones las ha ganado no Morena, las ha ganado López Obrador, si él verdaderamente se va al terminar su mandato, como dice, que se va a escribir libros, que se va a su casa, etcétera, sería una serie de tribus y de enfrentamientos y todo esto que señalas, que creo que está bien documentado, lo que está señalando, no del Congreso reciente, sino de lo anterior. ¿Cuál es el papel de este pegamento de Andrés Manuel López Obrador en torno a Morena? Mira, hay algo que sucede en Morena. Yo ese día voté, soy ya militante de Morena, participo, me inscribí, vamos a ver si qué sucede con esa inscripción, porque nos dieron unos papelitos, pero bueno, yo lo que veo, y hay que señalarlo, en cualquier organización, analizándolo desde un punto de vista sociológico y más un partido político, va a haber expresiones distintas. Claro. No hay que espantarnos, porque claro, a veces... es parte de la política. Por supuesto, a veces parecería que sí hay puntos en contraposición, ya está rompiendo con la unidad, y no, al contrario, es muy sano que dentro de un partido haya críticas mientras éstas sean honestas y busquen construir, claro, no como las de Ricardo Monreal, que abiertamente yo lo que veo es que está tratando de hacer ahí un golpeteo, pero cuando la crítica es honesta, cuando la crítica busca abonar a la construcción, me parece totalmente sano. Yo no veo que cuando López Obrador deje de gobernar se va a caer el partido. Al contrario, incluso yo lo que veo que sucedió este fin de semana pasado es que se asegura
el triunfo en 2024 y el próximo sexenio. Tal vez no más, si se sigue la ruta que ha tomado en este momento la actual dirigencia nacional. ¿Y cuál es? El pragmatismo puro, incorporar personajes que hace unos días eran del PAN, eran de otros partidos y después se salen. Entonces no estás construyendo esa alianza con la sociedad para que un movimiento, como en su momento incluso fue el PRI en el primer momento, la propia Revolución Cubana o estos grandes regímenes políticos que logran estar durante mucho tiempo, y yo esperaría y me gustaría mucho, deseo que ese sea el futuro de Morena, necesitas sí o sí, Rubén, estar vinculando con la población. Incluso lo podemos ver ahora en la reforma que se está votando para la Guardia Nacional en el Senado. No tienes los votos en el Senado, y entonces parece que se empantana todo, pero si tuvieras realmente el apoyo popular y si el partido, en lugar de estar simplemente con una visión pragmática, hubiese hecho alianza con la gente, estarían cientos de miles de personas afuera del Senado promoviendo esta postura gubernamental, que yo coincido, yo la comparto, pero estamos viendo que hay un distanciamiento con la gente. Vamos con el diputado Hamlet. Diputado, a mí me gusta recordar esto porque me parece una frase contundente de Octavio Paz cuando ingresó Octavio Paz al Colegio Nacional, al margen de la ideología de Octavio Paz. Ingresó al Colegio Nacional en 1967 y decía que una sociedad sin crítica no puede ser una sociedad sana. Me da la impresión que estamos en un México donde la crítica se entiende como la destrucción del otro, devorar al otro, y no como lo planteaba Roland Barthes, este francés, en su libro Crítica y Verdad, que dice: la crítica no es un acto destructivo, es un acto creativo. Es distinguir, separar, desdoblar para hacer algo más inteligible. Creo yo que como todo órgano vivo, como todo ser humano, como un periodista, etcétera, o como cualquiera, si no hay autocrítica, no se puede ser sano. ¿Cuál sería la autocrítica que usted plantearía como diputado a Morena, o no hay ninguna? Coincido contigo y con Julián. Es un proceso dialéctico, pues, de toda tesis y antítesis resulta una síntesis que me parece es mejor que lo que teníamos. Y ahora tenemos un partido organizado, tenemos un partido estructurado. Sí hubo inconsistencias en algunos distritos en las jornadas para elegir congresistas nacionales. De nueva cuenta, doy testimonio de la realidad de mi entidad federativa, de Jalisco. Ahí se anularon 2 distritos, el distrito 10 de Zapopan y el 16 de Tlaquepaque, y se realizaron elecciones extraordinarias donde hubo muchísima participación, por cierto. A veces solamente se critica a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación, pero muy pocas veces se abordan las vías jurídicas que el propio movimiento establece, que el propio movimiento aporta, y la legislación también a través de la Comisión de Honestidad y Justicia y también a través de los propios tribunales para que determinen lo que resulta. Te pongo otro ejemplo. Las bases de la convocatoria no establecían acciones afirmativas. Una compañera diputada de diversidad sexual impugna esas bases, ordenan al movimiento, al partido, a que incorpore acciones afirmativas sobre diversidad sexual. ¿Y qué hace la presidencia del partido? Dice: no solamente voy a abrir eso. Entonces establecen acciones afirmativas para personas con discapacidad, afromexicanos y afrodescendientes, personas que pertenecen a los pueblos originarios, etcétera. Y desde el principio garantizada la paridad. Por supuesto que se puede enriquecer a través de la crítica, y aquí está un ejemplo muy claro. Se anularon distritos y se abrieron acciones afirmativas por procesos legales que tendrían que haberse realizado en todos los casos, no simplemente denunciarlo en medios de comunicación. Y yo insisto con algo muy positivo: el relevo generacional en el Consejo Nacional y en las secretarías del partido. Muchos jóvenes en este país que están involucrados con el movimiento les ha costado mucho trabajo poder lograr estas posiciones, y tenemos casos muy emblemáticos. Queda en el Consejo Nacional Berenice Martínez de Nuevo León, Andrea Chávez de Chihuahua, Julieta Ramírez de Baja California, Armando Corona del Estado de México, Manuel Reyes del Estado de Guanajuato. Y aunque yo no soy
joven en términos legales, sí, relativamente en relación al trabajo que hacemos, pues también llegamos el diputado Fabio Castellanos y yo en el caso de Jalisco al Consejo Nacional. Y me parece que desde ahí se pueden aportar muchísimas ideas precisamente para seguir avanzando en el proyecto de la Cuarta Transformación. Sobre lo que ocurre en el Senado, muchas personas se han acercado a comparar cómo avanzamos en la Cámara de Diputados, donde existe un claro compromiso con la Cuarta Transformación y con el proyecto del presidente de la República, y cómo en ocasiones pareciera que existen trabas en el Senado de la República, incluso con personas que llegaron postuladas por el propio movimiento. Eso no ha existido en la Cámara de Diputados. Ningún legislador electo bajo las siglas de Morena o del Partido del Trabajo ha votado en contra de las propuestas del presidente de la República. En el Senado tenemos casos preocupantes: Germán Martínez, Nancy de la Sierra del estado de Puebla muy recientemente, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, precisamente porque no existía un mecanismo adecuado para poder cuidar los perfiles que se postularan a los cargos, que tuvieran ese compromiso y esa consistencia ideológica. ¿Qué esperamos con este nuevo consejo y con esta integración del Comité Ejecutivo Nacional? Y por supuesto con la participación y opinión de los gobernadores, que además son consejeros nacionales del partido por estatutos, pues precisamente que tengamos mejores cuadros para ser postulados al 2024 con ese compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación, Rubén. Los 2 años más de la dirigencia de Delgado y Hernández, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿fue totalmente correcto? Estaba incluso el secretario de Gobernación ahí presente, que es aspirante a ser candidato de Morena a la presidencia. De la manera en que esto se realizó, que ha sido muy criticado por gente como Ackerman, ¿tú no ves ahí nada malo? Pues existen dos modelos. Un modelo es el estatutario, como existen otros partidos, en los que al tener un cargo de representación relevante, que puede ser secretario de Estado, como por ejemplo en España, ¿no?, donde los propios legisladores tienen carteras a su cargo en un sistema parlamentario, o diputados y senadores, o alcaldes o gobernadores tienen un asiento asegurado en el Consejo Nacional. Y hay otro esquema, que es el de Morena, en el que se obliga también a participar en estas jornadas para elegir congresistas distritales. Tengo entendido que el secretario de Gobernación es consejero, bueno, es congresista nacional, no sé si se postuló para consejero, pero sí era congresista nacional, y muchos diputados en el estado de Tabasco. Yo estoy de acuerdo con la extensión del mandato de Mario Delgado y de Citlali, porque tenemos un reto enfrente, que es la elección del Estado de México y de Coahuila, y estaría muy apresurado interrumpirlo en 2023, cuando en el siguiente otoño ya vamos a arrancar con el proceso de renovación del año 2024. Me parece que es sano que ellos concluyan su mandato en octubre del 24, cuando se hayan calificado todas las elecciones. Y de entrada también para ellos implica un sacrificio, porque no podrían dedicarse a otras tareas por las aspiraciones personales que tengan en su caso. Es un compromiso también con el movimiento, a pesar de que, por ejemplo, Mario Delgado pues aparece en muchas de las encuestas para la Ciudad de México, y sin duda Citlali también tendrá sus aspiraciones, pero me parece que tiene un compromiso con sacar adelante el proceso electoral del siguiente año y del 24 también. Antes de pasar con Julián nuevamente, esta cuestión de este personaje, pues desde mi punto de vista siniestro, tal como la gobernadora de Campeche ha estado demostrando, ¿no?, con Sales Heredia, el procurador y todas estas grabaciones, un personaje realmente impresentable como el señor Alejandro Moreno, alias Alito. Y de repente, pues a mí me queda claro, aunque ustedes van a decir que no, que hay una negociación entre Morena y el PRI. Algunos dicen que es para salvar a Alito de una serie de denuncias que pudieran terminar incluso en cuestiones penales, pero incluso con esta señora legisladora Yolanda, que acaba de anunciar su renuncia a su cargo legislativo, su licencia, más bien, es correcto, para irse a Durango. Extraño, que fue la que promovió la iniciativa que se discute ahora en el Senado. ¿Hay una negociación? ¿Se está utilizando al viejo estilo de la política mexicana, o es algo que tú lo ves normal, que ocurre en cualquier parte del mundo? Bueno, Durango lo ganó la oposición, y de hecho una parte importante de las razones por las que gana el candidato de la coalición opositora PRI-PAN en el estado de Durango es por el control que tienen de las instituciones en esa entidad. Yo no sé si Yolanda se va a ir a
el Poder Ejecutivo, algún cargo, pero sería con un gobernador de oposición, o si se va a ir al Poder Judicial, pero claramente ese Poder Judicial está bajo el control de la oposición, es decir, no es Morena el que le está otorgando ese cargo o un premio, como algunos medios de comunicación han mencionado, porque no gobernamos Durango y porque el Poder Judicial de Durango no lo controla ideológicamente ni siquiera el movimiento. A lo mejor podrías considerarlo en un estado que se gobierna por nosotros, pero bueno. Y en el tema de Alejandro Moreno, ojalá, Rubén, yo fuera parte de la sección instructora. Lamentablemente solamente hay 4 asientos en esa sección instructora, que es la encargada de desarrollar el proceso de desafuero. Sí formo parte de la comisión jurisdiccional. Dentro de esa comisión jurisdiccional se escogieron 2 perfiles que formaran parte de la sección instructora y lamentablemente no me tocó. Yo sin duda hubiera avanzado en el proceso de desafuero con las etapas legales que establece la propia ley de responsabilidades, que es un dictamen dentro del término de 60 días hábiles. Pero para tranquilidad de la audiencia, el fuero termina con el cargo. Y esta es una acusación que formula un órgano autónomo del Estado de Campeche, que es la Fiscalía General, y que tendrá que resolver ni siquiera un tribunal federal, sino el Tribunal Superior de Justicia de Campeche. ¿Cuándo podrán proceder en contra de Alejandro Moreno? Pues si avanza el proceso de desafuero es la primera opción, y la segunda, si no avanza el proceso de desafuero, es cuando termine su cargo. Y es algo que está a punto de ocurrir también, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas. Poco le va a durar el gusto al gobernador Cabeza de Vaca con el favor que le hicieron en la Suprema Corte, porque creo que le quedan como 7 días de fuero. Es un obstáculo temporal, pero no es definitivo ni echa por tierra las acusaciones. No puede tener el fuero ese efecto jurídico, Rubén. Muy bien. Julián Atilano, sobre todo esto, el papel de esta negociación con Alito. El fin justifica los medios en la política y para lograr lo que yo quiero lograr, pues me acuesto con el diablo si es necesario. Mira, a mí me llamó la atención que justo cuando empezaron las negociaciones, este programa, el Jaguar, me parece que se llama, Jaguar, sí, de la gobernadora, pues haya dejado de no transmitirse. Con un procurador que fue encargado de cosas de seguridad con Enrique Peña Nieto, Sales Heredia, hijo de Sales Gasqui. Bueno, me llamó la atención que haya dejado de transmitir los videos. Sin embargo, lo importante es que la carpeta en la Fiscalía sigue abierta. Sigue abierta. Yo me escandalizaría si el fiscal dijera caso cerrado, no pasó nada. Sí. La parte mediática y política fue la que se detuvo. La parte jurídica, legal, que es realmente la importante, esa sigue avanzando. En ese sentido, a mí me parece que solamente es una cuestión de llamar la atención. Sí es un gesto, por supuesto, también no nos hagamos. A mí me parece que es un gesto de la propia gobernadora tratar de destensar un poco la situación para que haya, para que estén las condiciones y en este caso la bancada del PRI y principalmente el control en términos de diputadas que pueda tener Alito Moreno, pues se movilice. Sí creo que hay una cuestión ahí de gestos. No sé, ni me atrevería a decirlo, Rubén, que hubo una negociación de si haces esto, yo dejo de hacer esto. A veces en política lo que pasan y suceden son mensajes. Yo hago esto y veo cómo reaccionas o veo que estás reaccionando de esta forma y yo dejo de hacer esto. Sí me parece también que puede ser preocupante o lastimoso para la población de Campeche que pueda haber una lectura, principalmente la gente que votó por Morena, que pueda haber una lectura y que crean que sí hubo una negociación o que crean que pues íbamos a presionar a Alito hasta cierto punto. Eso sí me parece peligroso para la propia estabilidad de la simpatía de Morena, porque pueden hacer esa lectura, por supuesto. Mi tesis es, como está abierta la carpeta en la Fiscalía, yo creo que es importante, yo creo que va bien, está avanzando esta investigación en contra de Alito, pero la parte mediática sí me parece que sí da este tipo de lecturas y, por supuesto, nuevamente abona a que la gente, a que simpatizantes, a que personas que han votado por el proyecto se empiecen a disgustar o digan, ay, no, que son distintos. Y yo creo que hay que cuidar las formas, Rubén. Sí me parece importante nuevamente hacer esa gran alianza con las bases, hacer esa gran alianza con el pueblo, con la mayoría, esta política de masas y no tanto esta política de élites como es la que estoy viendo que está sucediendo en Morena. De repente Ricardo Monreal le da la bienvenida al senador Paz del Partido Acción Nacional.
Mario Delgado lo presenta, le dan creo que un cargo de conexión con el mundo empresarial. Sí. Por ahí dicen, no lo sé, que posiblemente le ofrecieran la candidatura de Morena al estado de Yucatán, a este panista, que 2 semanas antes de todo esto, 2 semanas va en su coche, en su automóvil, y el tipo dice exactamente todo lo contrario de lo que ahora dice con respecto al tema de la seguridad nacional. Vuelvo a lo mismo, no habla mal, o sea, es un traidor a su partido, califíquenlo como quieran, pero que tú lo recibas a una persona que tan descaradamente está mintiendo a su electorado, a quien lo llevó a este cargo por el estado de Yucatán. Por supuesto, Rubén, y no es el único caso. No es el único mismo caso. Ricardo Monreal fue quien hasta el último momento estuvo defendiendo a Lili Téllez. Estuvo ahí hablando, estuvo defendiendo. Ya era insostenible que estuviera Lili Téllez. Es un caso de traición. Y ahí seguía, incluso hasta creo que hubo ahí una presentación de libro. Lo mismo con Mario Delgado. Hace unos días, el monero Hernández sacó un cartón, no sé si lo viste, en donde la imagen es Mario Delgado con una carretilla, con este sonido que se escucha mucho en la Ciudad de México de se compran, bla, 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 senadores de la oposición. Y yo creo que ese cartón ejemplifica muy bien el pragmatismo del que hablo. Y también no hay que caer en esencialismos, Rubén, o en sectarismos. Yo sí creo que en negociaciones en el legislativo, por supuesto, incluso es sano que trates de convencer a integrantes de otro partido para generar mayorías. Estamos al menos en un momento sui generis, porque no había mayoría legislativa desde el 94, en la del 97, como todo el mundo sabe, se perdió. Ahora hay más condiciones, pero sí o sí necesitas para la mayoría calificada que gente de la oposición vote por ti. Eso es completamente sano. Pero eso es muy distinto, uno, a defender, y dos, a básicamente abrirle las puertas y decirle, bienvenido, esta es tu casa. Yo sí considero que incluso a Morena puede entrar cualquiera, porque si no caeríamos en una visión sectaria o excluyente. Pero para ser candidato o para tener cierta posición dentro de la estructura de Morena, sí tienes que pasar por ciertos mecanismos que a veces no están presentes. Vemos el caso de Clara Luz en Nuevo León. Estuvo una priista, su pareja también vinculada al PRI, y vimos claramente que el pragmatismo no siempre funciona. Ese fue el claro ejemplo. Le sacan los videos vinculados a esta secta, Anexium, y se viene para abajo todo absolutamente. ¿Acaso no habían otras personas de Morena? Y no necesariamente los históricos, tampoco es una cuestión, te digo, esencialista, pero con un poco de mayor legitimidad que dijera, vamos, y que el mismo proyecto lo arropara. Ese tipo de cosas dañan a la militancia, Rubén, porque hay algunos que dirán, sí, que vaya tal persona, porque es reconocida, porque va a ganar la encuesta, pero va a haber sectores dentro de Morena que están inconformes. El mismo diputado Hamlet sabrá que eso ocurre en Jalisco, cuando estamos viendo que hay un interés del Grupo Universidad de Raúl Padilla por apoderarse o al menos meterse a Morena para tratar de resolver sus conflictos con Enrique Alfaro, y que hay una militancia que está en contra de ese movimiento. Bien, pues vamos allá con el diputado a Jalisco. Veo en tu toma por ahí atrás, ¿es algo virtual o es realidad un lago? ¿Estás en Chapala? ¿Dónde estás? No, estoy en la Ciudad de México, es el reflejo, es la ciudad, solo que estamos en un piso alto. Ah, mira. En las oficinas. Sí. Julián, tú decías que legalmente no eres joven, pues eres muy joven. ¿Tú siempre has militado en Morena? ¿Cuál es tu historial político? Siempre he sido de izquierda, Rubén. A los 18 años fui precandidato a regidor en Acapulco. Yo me hice de izquierda en Acapulco. En Jalisco no ha habido una relación especialmente de izquierda con el poder. El PRD nunca sacó más del 5% en Jalisco. En Guerrero conocí a personas que habían militado en el EPR, en el ERPI. Fui a la montaña baja, Tixtla, Citlala, Mochitlán, Quechultenango. Y ahí conocí algo que no había conocido en Jalisco, que es la pobreza extrema, que sí es muy amplia en los estados del sureste del país. Después de ahí me vine a vivir a la Ciudad de México, trabajé en el gobierno de la Ciudad de México, me fui a Jalisco. En 2012, Enrique Alfaro fue apoyado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por el canciller Marcelo Ebrard. Gobernaba un pequeño municipio que se llama Tlajomulco. Y precisamente por los conflictos con la universidad que señala
nuestro compañero Atilano, fue postulado Enrique Alfaro por entonces Convergencia, o ya estaba en la transición a Movimiento Ciudadano. Y por poco gana la gubernatura del estado en contra de Aristóteles Sandoval. Entonces tú te vas a encontrar que muchos de los perfiles de izquierda del estado de Jalisco, durante algún tiempo estuvimos en Movimiento Ciudadano porque fue la opción que el presidente de la República le abrió a Enrique Alfaro y a otro grupo para que pudieran competir y ganar cargos. Y hoy ves a Alberto Uribe y a otros integrantes, digamos, de Morena en el estado de Jalisco que estuvimos ahí durante algún tiempo. Y después de eso, por supuesto, en Morena y defendiendo los proyectos del presidente de la República, en tribuna, en las redes sociales y también en el territorio. Yo agradezco muchísimo a los 113 congresistas nacionales que tuvieron la confianza de votar por mí para ser consejero nacional de Morena, Rubén. Hamlet, ¿y en tu opinión, qué es ser de izquierda hoy por hoy a nivel mundial y concretamente en México? ¿Qué es ser de izquierda? Porque, no sé, hay signos como, por ejemplo, la continuidad de un tratado de libre comercio que es neoliberal, por el TEMEC, que es ultra neoliberal. Los encuentros, no solamente encuentros, sino los amarres de muchas cosas con BlackRock, que es una de los administradores de fondos buitres más importantes del mundo y dueños de casi todo. La integración que el presidente de la República dice que debemos tener, que lo ha dicho ya en varias ocasiones y que es un tema que a mí personalmente me ocupa. No me preocupa, me ocupa. Integrarnos, dice él, no al sueño bolivariano ese de Chávez, no. A toda América como la Unión Europea, cuando vemos que la Unión Europea, que Europa se está destruyendo, que todo se concentra en Bruselas, que se rompió la soberanía en gran medida de los países europeos y de repente alguien de izquierda, que muchos hemos apoyado, yo lo he apoyado, he votado por él siempre que ha estado en la boleta electoral, viene con ese discurso, no solo ese, sino un tuit en el que habla de un gobierno mundial del candidato, del presidente de izquierda, lo dijo como candidato cuando recibió a Jeremy Corbyn en Tabasco. En esto, cuando se está dirimiendo este globalismo y una gobernanza mundial, que lo repite Marcelo Ebrard a cada rato, una gobernanza mundial, ¿qué significa la izquierda? Desde mi perspectiva es una respuesta al oligopolio que existe de las grandes potencias mundiales, en las que están dispuestas a sacrificar a países en vías de desarrollo y el bienestar de sus propios ciudadanos a cambio de un control político o supremacía. Y lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, que está lejísimos de aquí, pero nos ha impactado a todos, especialmente en la inflación. ¿Qué es ser de izquierda? Buscar la soberanía energética, que lo hace el presidente de la República, buscar la soberanía alimentaria, buscar la justicia social, luchar en contra de la discriminación, porque lo primero que tenemos que reconocer en el otro es esa igualdad sustancial. No discriminación por motivos religiosos, no discriminación por orientación sexual, no discriminación por raza o por color, no discriminación por el origen o por la ideología. Por eso el presidente de la República en el grito dice: muera el clasismo. Esa es la lucha que emprende la Cuarta Transformación. Y yo en estos ejes veo que el presidente de la República está luchando por dejar a México en una mejor posición en la que la recibió, en un entorno indudable en el que ya existe un control de los capitales que es muy difícil sacudirse hasta que tengamos una multitud de gobiernos con esta misma ideología. Y el momento es adecuado, sobre todo después de haber ganado las elecciones en Colombia con un régimen progresista como el de Petro, y si ganamos también como izquierda en Brasil, vamos a poder hacer grandes cosas a nivel regional, Rubén. ¿Cómo defines progresista? Porque ahora yo encuentro muchas cosas que digo, antes yo me autodefinía como progresista, porque digo hay que progresar hacia la justicia, hacia eliminar el clasismo, el racismo, aunque luego aquí gente de la Cuarta, en un fanatismo casi religioso político, sin conocer la trayectoria de uno como periodista, se te tiran a la yugular cuando en Estados Unidos, defendiendo a nuestros hermanos inmigrantes indocumentados, a través de los propios medios imperialistas allá.
qué es ser progresista, porque ahora parece ser que progresista se está orientando mucho en temas sexuales, etcétera, de progresar hacia una cuestión donde se está llegando a la aberración, y lo digo con sentido de responsabilidad y convicción, de que a los niños, órale, perfecto. Si tú te sientes niña o niño y que te operen, en Canadá ya puede llegar alguien quitarte a los niños y no es precisamente, ¿qué es? ¿Progresismo hacia dónde? ¿Hacia la transhumanización? ¿Hacia dónde? Y dentro de Morena hay corrientes muy fuertes en este sentido. Entiéndase bien, respeto profundo a la sexualidad de cada quien, lo que cada quien quiera hacer con su vida. A mí no, pero eso de meterse con los niños y estarlos manipulando desde niños va en contra de toda la psicología elemental del desarrollo de un ser humano. Pues yo creo que por alguna razón en la legislación la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, cuando se tiene ya la voluntad y la capacidad para poder tomar decisiones. Me parece que a partir de ese momento cualquiera podría tomar el control de su vida y darle el rumbo que desee. Sí. No es un secreto para nadie, yo soy cristiano, pertenezco a una minoría religiosa en este país, me ha tocado sufrir muchísima discriminación, alguna de ellas emitida desde medios de comunicación o desde actores políticos, y lo veo con ese enfoque. Para mí, progresista es luchar en contra de la discriminación, luchar por la justicia social, luchar por la distribución de la riqueza, que no es una idea nueva. Ya lo había dicho Morelos, desde Sentimientos de la Nación, modular la opulencia y la pobreza. Y eso es lo que busca Morena y lo sintetiza el presidente de la República con por el bien de todos, primero los pobres. Para mí bueno, en ese progresismo me inscribo, en el otro no. Bien. Oye, vamos a terminar, nos quedan como 8 minutos. Voy contigo en tu comentario y luego voy con el diputado y contigo para cerrar. Lo que gustes sobre lo que estábamos platicando ahorita. ¿Qué es ser de izquierda? Verdaderamente de izquierda, porque pues yo veo y sé, tengo muy buena información sobre cómo las élites han venido utilizando últimamente derecha e izquierda y a fin de cuentas, gente le llama a eso teoría de la conspiración. Bueno, que cada quien se autoengañe. No es teoría de la conspiración. El señor Soros está muy activo, incluso con gente dentro de Morena. Está muy activo el señor Soros y están ¿con quién? Administrando con personajes de, bueno, Marcelo Ebrard. Se dice de la misma Claudia Sheinbaum, pero de Marcelo Ebrard inequívocamente, quien constantemente está hablando de esta gobernanza mundial. Lo dijo en Francia, lo dijo en el Medio Oriente, está hablando de eso, incluso en el tema médico, de cederle. Estamos en YouTube y no me quiero meter en líos para no meter en líos al canal de La Octava, pero esta organización privada financiada por Bill Gates, ¿verdad? Y la gente desconoce de esto, los medios no les hablan de eso, entonces la gente lo que desconoce lo desprecia. Buscando una especie de gobernanza mundial, y te digo con el antecedente de que Andrés Manuel López Obrador, ahí tengo el tuit, dice, hablé con Jeremy Corbyn de un gobierno mundial justo y fraterno. Ah, correcto, pero ¿gobierno mundial? What do you mean? ¿Qué quieres decir? ¿No? Pues mira, yo creo que hay una cuestión ahí también que hay que ver en términos conceptuales, porque te escucho y parecería que tu visión sobre la izquierda es una cuestión totalmente estatista, cerrada y que no piensa en forma global. Sin embargo, Rubén, para resolver problemas como la pobreza, que no son problemas de un solo país, el cambio climático, todas estas situaciones, sí es necesario hacer una convergencia, gobernanza, o llamémosle de otra forma, entre distintos países, gobiernos, potencias, para resolverlo. Y sí me parece que no porque el neoliberalismo sí tenga una visión global, lo contrario que sería la izquierda tiene que ser totalmente distinta. La izquierda global también sí presenta y propone resolver problemas globales, porque estamos justo frente a grandes problemas. Pero como investigador que eres, sabrás que todo está conduciendo, incluso personajes como los que te acabo de mencionar, al gran reseteo. Sí sabes, ¿no? The Great Reset. El gran reseteo del Foro Económico Mundial del señor Klaus Schwab, que no se le habla a la audiencia mexicana de nada de esto. Y nos están proponiendo que después de la pandemia, incluso este reyesito de ahora de Inglaterra, él fue el que presentó este proyecto y en eso están acostados en la misma cama estas élites, e incluso de izquierda y de derecha. Sí, o sea, sí entiendo que es un porcentaje muy pequeño quienes tienen el control
de los medios de comunicación, etcétera. O sea, sí coincido con esa parte. Lo único que estoy diciendo es que la izquierda no es que sea un proyecto que se mira al ombligo, sí es un proyecto que trata de transformar globalmente. Izquierda hoy. Yo sí comparto varias cosas de las que dijo el diputado Hamlet. Sí me parece que la justicia social sí está en el centro de la izquierda, ponerte en el lugar de otros. La izquierda también es un punto de llegada, pero al mismo tiempo es una utopía. La izquierda es estar cercano siempre a los problemas sociales de la mayoría. Si vemos con este tipo de ideas que estoy diciendo, la izquierda sí es una construcción hacia dónde ir y me parece que frente a esos ejes sí podemos impulsar desde México para aterrizarlo otra vez y nuevamente con el partido yo creo que en Morena todo lo que acaba de decir Hamlet, lo que acabo de decir, lo que tú también mencionaste, no están necesariamente ahí, no están presentes ni tampoco se vea que sea un interés. Incluso dentro de los propios candidatos, de los precandidatos que están, yo coincido en que Marcelo Ebrard sí es alguien que, pues, con el respeto, su corazoncito está ligado a la derecha, totalmente. Viene desde Salinas. En cambio, Claudia Sheinbaum, esa es una posición particular, sí veo por su formación que está vinculada al ideario de izquierda, su trayectoria habla. Sin embargo, lo que yo veo es que pues está siendo arropada por muchas personas. En el propio Comité Ejecutivo Nacional, el hecho de que estén los gobernadores ahí metidos, es decir, si hay cambio generacional, sí están jóvenes ahí, pero también digamos que hay influencia de los gobernadores. Y estos gobernadores que están apoyando a Claudia Sheinbaum, alguien de izquierda, pues pueden tener un control sobre ciertas decisiones que pueden rebasar los límites de sus capacidades de ejecución de Claudia Sheinbaum. Y eso a mí me preocupa, porque entonces vamos a tener una candidata sí de izquierda, pero tal vez un poco agarrada de las manos con ciertos personajes que están ahí y que no necesariamente son de izquierda. No sé cuántos de los gobernadores son realmente de izquierda, no sé cuántos de los... Pero Mario Delgado no es... Para mí no es de izquierda, apoyó la reforma energética, claro. La de Peña. El Pacto por México, y ya está ahí operando. No es de izquierda, Citlali sí es alguien de izquierda, pero no tiene la capacidad o la crítica respecto a la dirigencia desde hace tiempo, yo ya no la veo. Te digo todo esto porque está la famosa Agenda 2030, que desgraciadamente no se maneja. Entonces, sí hay que apuntar hacia la izquierda y cerrar la pinza. La 4T, el gobierno que ha impulsado López Obrador, sí tiene muchos rasgos de izquierda. Sí. Aumento al salario mínimo es algo muy importante. Eso fue muy bueno. Los programas sociales es algo muy importante, pero todavía falta una cuestión ahí fiscal que no se ha resuelto. Hay varios elementos que no están. Yo esperaría que el próximo gobierno pues trate de resolverlo, pero nuevamente si llega Claudia Sheinbaum, si es que va a ser la candidata gracias al apoyo popular, y llega... ¿Popular o de los Estados Unidos? Porque pues parece que los Estados Unidos están muy amarchantados con ella. Pues bueno, esa declaración del embajador tal vez se equivocó, bueno, no sé. Pero yo creo que allá de eso, yo sí creo que ella tiene un respaldo popular, Claudia Sheinbaum. En el 2006 Estados Unidos le dio la bendición a Calderón. Y se va bueno, también, y no a López Obrador. También se ha dicho que Ebrard tiene el apoyo de Estados Unidos. Yo creo que son conspiraciones o especulaciones, pero lo que sí es claro es que en las últimas encuestas Claudia Sheinbaum ha estado arriba. Ha estado arriba. A ver, pues nos queda muy poco tiempo, perdón. Voy contigo, tu conclusión, lo que quieras decir y desde luego también aquí con Julián. Adelante, diputado. Bueno, pues Morena toma nuevos bríos a partir de este Congreso Nacional, ya con nuestra estructura institucional muy firme, muy sólida, reconociendo el liderazgo que tienen los gobernadores de los estados, luchando, como por ejemplo en mi entidad, porque tengamos en 2024 un gobernador de Morena, renovando los cuadros, por supuesto. Y aquí no solamente hablo de los actores políticos que provienen de otras ideologías o de otros movimientos, sino incluso al interior. Y está muy claro en el balance que logramos en el estado de Jalisco, la reducción del poder o del control o de la influencia de Carlos Lomelí, quien ha sido 2 veces candidato perdedor en la entidad, con todo y el intento de la Universidad de Guadalajara que mencionó nuestro compañero Atilano. La realidad es que no les alcanzó para colocar consejeros nacionales y congresistas, y con todo el ánimo por luchar porque el proyecto de la Cuarta Transformación se consolide. Me parece que hay una línea
ya aprobada en la Ciudad de México de gobiernos que le dieron consistencia y profundidad a proyectos sociales como los programas. Y ahí Marcelo no falló, Marcelo Ebrard lo hizo de manera adecuada, de manera correcta cuando fue jefe de gobierno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también. Y esto ha ocurrido en seguridad, hubo un bache en el gobierno de Mancera, pero ya se recuperó el ritmo en la Ciudad de México, que ha sido un gran laboratorio para la presidencia de la República. Y pues yo felicito a todas y todos mis compañeros consejeros nacionales, a los que lograron ser secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, y esperamos que en el Senado de la República se logre reunir los votos para la confirmación de la reforma en materia de Guardia Nacional, que le pregunten a los gobernadores de los estados, a los alcaldes y a la ciudadanía, por supuesto, en esta consulta popular que hoy anunció el presidente de la República, si quieren o no que siga la Guardia Nacional apoyando en estas tareas. Te agradezco mucho por el espacio, Rubén, a nuestro compañero Tilano panelista, y me encuentran en Twitter como Hamlet_Almaguer. Que tengan muy buena tarde. Yo soy el que te agradezco a ti. Has sido muy amable en aceptar la invitación. Te mando un fuerte abrazo. Ahí te voy a estar siguiendo en Twitter e invitándote para próximos programas. Muchas gracias. Tu conclusión, Julián. Pues más que conclusión, yo quiero hacer un llamado, quiero aprovechar este espacio, Rubén. Soy militante de Morena, soy investigador también. Y sí me parece importante que cualquier persona que tenga simpatía por Morena, por la 4T, se atreva a expresar sus críticas. Claro. No tenga miedo, porque a veces a mí me parece que hay una idea que no es del presidente, es incluso de los propios compañeros y compañeras de no hay que criticar. Pero entonces, ¿cuáles son los espacios para poder criticar? A mí me parece que la Convención Nacional Morenista es uno de los espacios que se está abriendo para tratar de construir, de reconstruir este partido que es de todas y todos. Y cualquier persona que esté ahí en Morena, en la 4T, apoyando, pues tiene que tener las puertas abiertas. Y al mismo tiempo, pues hago un extrañamiento, me pronuncio en contra de las posiciones de Berta Luján y del Fisgón de promover esta idea que de alguna forma es marcar línea y decir cualquier persona que esté en contra que se vaya y haga otro partido. Me parece muy lamentable, preocupante, y si queremos que Morena esté varios años, lo que necesitamos es incluir, necesitamos un partido que esté con las bases y no con las élites, Rubén. Incluso incluir dentro desde las diferencias y dentro desde la tolerancia a la crítica constructiva. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho. Hay mucho de qué hablar sin duda en este tema, pero tengo la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán, y el tema es un tema pues candente, que es de los más mal informados en los medios de comunicación en el mundo, el tema palestino. Rubén, estimada audiencia, muy buenas noches. El pueblo palestino ha enfrentado desde 1947, hace 75 años, un plan para despojarlo de su territorio y aniquilarlo como nación. Hoy el proyecto continúa. Se aproxima el 29 de septiembre, fecha significativa para el pueblo palestino que conmemora el inicio de la segunda intifada en el año 2000, que fue una respuesta al asesinato por la policía israelí de 7 palestinos y del inicio de la construcción de un muro dentro de su propio territorio ocupado, muro construido a pesar de que esta acción fue declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia. Cada año, el 15 de mayo, los palestinos de todo el mundo conmemoran la Nakba o catástrofe en referencia a la limpieza étnica de Palestina que comenzó en 1948. A partir de 1967, Israel ha ido invadiendo y ocupando más territorio hasta dejar casi sin nada a los palestinos y los atacan constantemente. Solo les han dejado 2 franjas de terreno, Gaza y Cisjordania. Los palestinos se defienden con justicia y los sionistas los masacran y los llaman terroristas. En una lucha desigual, Israel tiene 400 bombas nucleares frente a los cohetes palestinos y cuentan con el apoyo de Estados Unidos en todas sus agresiones. Palestina tiene hoy 7 millones de refugiados y se ha quedado solamente con el 18% del territorio original e Israel con el 82%, y todavía quieren anexarse más territorio.
Tienen el apoyo de Washington, pero el repudio de todo el mundo. La Franja de Gaza desde hace 15 años sufre un bloqueo por aire, mar y tierra por parte de Israel, cuyos militares efectúan con frecuencia en ese territorio ataques artilleros y bombardeos e impiden por la fuerza manifestaciones pacíficas de los residentes locales. En la última incursión israelí, apenas en el mes de agosto pasado, en los territorios ocupados de Palestina murieron 46 personas, entre ellos 16 niñas y niños. El genocidio contra los palestinos es brutal, mientras las potencias lo avalan. Activistas humanitarios afirman que el régimen de Tel Aviv ha asesinado más de 5 millones de palestinos entre 1948 y 2019. Los ataques actuales tienen lugar mientras Israel sigue adelante con su plan de construir otras 4,000 unidades de vivienda en territorio ocupado de Cisjordania, así como la destrucción de casas y estructuras palestinas y la expulsión de 1,200 palestinos más. Hoy, 600,000 israelitas viven en más de 250 asentamientos ilegales que dividen Cisjordania para fragmentar al pueblo palestino en enclaves en el norte, el centro y el sur, aislándolos y conectándolos entre sí solo a través de túneles y puentes totalmente controlados por Israel. En abril pasado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una serie de resoluciones sobre los derechos humanos de los palestinos, reafirmando el derecho inalienable, permanente y absoluto del pueblo palestino a la libre determinación y exhortando a Israel como fuerza de ocupación a que ponga fin de inmediato a su ocupación del territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, y levante todos los obstáculos a la independencia política, la soberanía y la integridad territorial de Palestina. 100 años lleva de resistencia palestina. Esto es épico. Es un ejemplo al mundo entero que no es posible doblegar a un pueblo decidido a defender sus derechos y su soberanía. La causa de Palestina predominará tarde o temprano y con ello ayudará a la causa de todos los pueblos del mundo que aspiran a ser soberanos. Rubén, muy buenas noches. Mi querido Pablo, muchas gracias y por tocar este tema en el que evidentemente existe una gran desinformación sobre el tema de Palestina y más cuando metemos el elemento religioso. Bueno, el día de hoy me voy a despedir con esta frase, se las leo a continuación. No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia. Esto es de Montesquieu. Ahí se las dejo para su reflexión. Les espero el próximo sábado, si ustedes así lo desean, compartir con nosotros en contexto, con diferentes opiniones, no dándole música a los oídos de nadie, como muchos quisieran, desgraciadamente, en este México todavía bastante polarizado. Hasta el próximo sábado, 8:30 de la noche en contexto. Que tengan un excelente domingo. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas.